Hola Jorge, buenas tardes. Podemos decir que son 6 horas y 30 minutos efectivos de lectura de la juez Sandra Heredia, la juez 44 de conocimiento de Bogotá en materia penal, de esta sentencia, del sentido del fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le digo 6 horas y media efectivas, Jorge, porque ella decretó un receso de 1 hora para el almuerzo y ha estado en medio de algunos breves recesos, de unos cortes que también dan cerca de media hora, es decir, más o menos 6 horas y 30 minutos lleva la lectura de la sentencia de la juez Sandra Heredia, a quien estamos escuchando de fondo, a quien estamos viendo en el canal de DITU de Caracol Televisión, en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzó con una declaración que para algunos analistas puede ser política, una declaración en la que pidió respeto por la independencia de la justicia. Dijo: la justicia no ve nombres, no ve cargos, no ve estaturas, la justicia no está al servicio de la política, la justicia en este caso ha llegado, dijo la juez. Les pido paciencia, les pido respeto, sensatez en torno al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Habló de presiones, habló de machismo y dijo: nadie está por encima de la ley ni tampoco por debajo de su amparo. No es muy usual que se den esas declaraciones que no son eminentemente jurídicas en la lectura de sentencias. Vamos a estar en minutos hablando con abogados para que nos expliquen cómo ven lo que ha pasado el día de hoy, porque en principio se esperaba una audiencia mucho más breve, solamente diciendo cuál iba a ser el sentido de su fallo, si sería condenatorio o absolutorio en el caso del expresidente Uribe, quien fue enjuiciado por 3 delitos: sobornos, un soborno, otro soborno, diferentes tipos de soborno, 2, y fraude a resolución judicial. Esos 3 delitos, digamos que la juez tenía la potestad de decir si su fallo será absolutorio o condenatorio, sin muchas explicaciones, porque todavía falta una audiencia que debe cumplirse en los próximos días, en la que, en caso de que todo siga como va, la juez de hecho ya acaba de anticiparlo, ya les voy a contar de qué se trata. En caso de que el fallo sea condenatorio, tendrá que citar a una nueva audiencia en la que tendrá que definir cuál es la pena que le impondrá al expresidente Álvaro Uribe Vélez, primer expresidente de la República condenado por la justicia penal en la historia republicana de nuestro país, y por eso hoy es un día histórico. Y les decía que en esta audiencia ya se ha anticipado hacia dónde va la juez Sandra Heredia. No ha terminado la lectura del larguísimo documento, dijo que la sentencia tiene más de 1000 páginas, que ella solamente leería las consideraciones. Estamos desde las 8:30 de la mañana escuchándola atentamente, pero les decía que ya anticipa hacia dónde van las cosas, y esto es importante contárselo a los oyentes de Blue, a quienes hasta ahora nos ven, Jorge, en Colombia y en el mundo, porque esta decisión, como lo habíamos anticipado, causará un terremoto político y judicial. Por supuesto que el llamado siempre es a respetar las decisiones de la justicia, a actuar con calma y a que la polarización jamás, en ningún caso, lleve a la violencia. A las 3:40 p.m, la juez Sandra Heredia dijo lo siguiente: el primer soborno en actuación penal en cuanto a materialidad de conducta punible ha quedado acreditado. Esto es textual. Lo que dice la juez al final es que en su concepto, después de haber estudiado el caso, el expresidente Uribe será condenado por soborno. Y aquí ya veremos qué pasa con la lectura al final de esta larguísima sentencia, porque si vamos al Código Penal, ya tenemos a los abogados en segundos con nosotros, el delito de soborno contempla penas que van entre los 6 y los 12 años de cárcel. Quiere decir que no sería excarcelable, pero ojo, porque esta es la primera instancia. Todavía esto será sujeto de apelación. La defensa del expresidente Uribe entablará en las próximas horas ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es la segunda instancia, su apelación, que tendrá que ser resuelta antes del próximo 15 de octubre, que es la fecha en la que prescribe, en la que ya se vencen los plazos para investigar este caso. Y si el tribunal confirma, eventualmente, aunque puede revocar la decisión de primera instancia, podría acudir cada una de las partes, ya sea el expresidente Uribe o las víctimas, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La juez Sandra Heredia, a quien escuchamos de fondo hace minutos, también se refirió a lo siguiente, a lo que ella considera es que están también acreditadas otras 2 actuaciones de soborno del expresidente Álvaro Uribe en este caso. ¿Cuál es el caso? El origen de esto es:
una presunta manipulación de testigos para que se retractaran de las acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe como supuestos cofundadores del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese punto es muy importante. Escuchemos lo que acaba de decir la juez Sandra Heredia. Luego de eso viene la supuesta manipulación de testigos. La juez dice que está probado el soborno en actuación penal. Escuchemos lo que dijo la juez, que declara culpable al expresidente Álvaro Uribe, considera que también es culpable de los sobornos a Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés. Escuchemos. Popularidad, que fácilmente pudieron ser confirmados, pero que él eligió mantenerlos en la oscuridad para no comprometerse formalmente, de tal manera que este tipo de conductas revela no una verdadera ignorancia, sino una actitud de indiferencia consciente frente al riesgo de que estuviera cometiendo un hecho punible. En su nombre, lo que extiende ese compromiso penal hacia él, más cuando no solo se verificó voluntariamente, sino que además instrumentalizó a sus defensores para que allegaran los documentos apócrifos a la Corte Suprema de Justicia. En suma, los hechos que englosan el episodio, junto con la prueba documental y testimonial que los respalda, son más que idóneos para colegir que la Fiscalía General de la Nación satisfizo su carga procesal, logrando superar el umbral de conocimiento exigido del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, frente a la materialidad de la conducta y la responsabilidad predicada. Conforme quedó decantado hasta ahora, debe la instancia acompañar la pretensión de la Fiscalía General de la Nación, coadyuvada por los apoderados de las víctimas, en el sentido de dar por acreditada la conducta punible de soborno en la actuación penal en los 3 eventos hasta aquí analizados, la cual se ejecutó en concurso homogéneo respecto de Juan Guillermo Monsalve Pineda, a quien se le solicitó la retractación de las imputaciones realizadas en contra del procesado. En la entrevista rendida ante el senador Iván Cepeda Castro, y manifestara que éste le había ofrecido beneficios a cambio. Como contraprestación le ofreció un recurso de revisión respecto de los procesos que se surtieron en su contra, seguridad para su familia si la solicitaba públicamente, y mejores condiciones carcelarias, lo que debía realizar a través de un escrito y video que sería llegado a la Corte Suprema de Justicia, estando en término de sustentación del recurso de reposición dentro del trámite que se adelantaba en el radicado 38451 ante la Corte Suprema de Justicia. De la misma manera, se procedió con relación a Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco, quienes signaron escritos y video radicados en la Corte Suprema de Justicia, desmintiendo la versión que ante el senador Iván Cepeda Castro había emitido Pablo Hernán Sierra García. Además, Vélez Ramírez afirmaba falsamente que Cepeda Castro en el establecimiento carcelario La... Ahí está muy claro lo que dice la juez Sandra Heredia. Dice que está acreditado el soborno en los 3 casos de los 3 testigos por parte del expresidente Álvaro Uribe, que es el procesado. Quiere decir, lo escuchamos, que según la juez, el expresidente Álvaro Uribe cometió el delito de soborno cuando intenta cambiar la versión de Juan Guillermo Monsalve, quien era uno de los mayordomos de la finca de la Hacienda Guacharacas, y asegura que tanto el expresidente Álvaro Uribe como su hermano Santiago habían sido cofundadores del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, del paramilitarismo. Y le suma, Jorge, otros 2 nombres, que es lo nuevo a esta hora. También encuentra al expresidente Álvaro Uribe responsable de los sobornos contra Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, testigos que fueron ante la justicia a desmentir lo que había dicho Pablo Hernán Sierra alias Pipintá, el ex jefe paramilitar, que también había declarado sobre los supuestos vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo. En eso vamos, Jorge, y todavía no se lee la última palabra, en este caso por parte de la juez Sandra Heredia. Que dijo la jueza hace 8 horas que comenzó, Ricardo, que eran 1000 páginas. Varias preguntas prácticas ahí, Ricardo, porque ya vamos con Juan Esteban, que está en el lugar, vamos con Silvia, vamos con Valentina y toda la información que tenemos. Esto es un juicio histórico y es una noticia histórica para Colombia, y podría darse el caso en que hoy no se diera el fallo final y tuviera que haber una interrupción hasta mañana, por ejemplo. Jorge, es perfectamente posible, pero ya está dada la palabra principal de la juez.
Tal vez desde las 8:30 de la mañana se podía visorar hacia dónde iba su argumentación, pero ha sido muy clara con lo que acaba de señalar Jorge. Ella todavía no dice el ciudadano, como le mencionó temprano, Álvaro Uribe Vélez, será condenado por el delito de soborno en actuación penal, pero ya lo señaló, ya lo dijo. Es decir, no lo dice de esa manera porque no ha llegado al resuelve, Jorge, pero ya lo anticipa. Es decir, aquí ya sabemos que en primera instancia, eso es importante decirlo, el expresidente Álvaro Uribe será condenado por el delito de soborno en actuación penal. Y ella dice que en los 3 casos que se investigaban, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, se configura el delito y por lo tanto por esos casos sería condenado. Falta el fraude a resolución judicial, que es el otro delito que se le endilga al expresidente Álvaro Uribe. Ella perfectamente podría levantar y seguir el día de mañana, martes, la lectura de este fallo. Sí. Lo que pasa es que ya, digamos que las reacciones políticas y judiciales están desde todos los sectores, dadas. Jorge, están dadas, ya están hablando incluso desde Estados Unidos, aquí sectores afines al senador Iván Cepeda, sectores afines al expresidente Álvaro Uribe están expresando, de acuerdo a sus convicciones, rechazo o respaldo al fallo de la juez Sandra Heredia. Aquí ya está dicho que el expresidente Álvaro Uribe será condenado, falta todavía 1, que se materialice la lectura del resuelve por parte de la juez, y 2, que ella tendrá que citar a una nueva audiencia en la que tendrá que definir la, dicen los abogados, tasación de la pena, es decir, cuántos años de cárcel tendría que pagar el expresidente Álvaro Uribe. Y ya se empiezan a hacer los cálculos políticos que hablaremos, Ricardo, con don Álvaro y don Pedro y Felipe Zuleta en minutos. Y la otra pregunta que tenemos los colombianos y siempre hemos hecho, Ricardo, los recursos que tendría el expresidente y su defensa en este momento. Sí, Jorge, uno inmediato es una apelación, el recurso de apelación ante el superior jerárquico de la juez Sandra Heredia, que es el Tribunal Superior de Bogotá. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tendría que conocer esa apelación antes del 15 de octubre. Esa fecha es importante, Jorge. ¿Por qué antes del 15 de octubre? Porque el 15 de octubre es la fecha en la que prescribe la investigación. Usted sabe que todos los delitos tienen un plazo máximo para ser investigados después de que se han cometido. La mayoría de los delitos tienen un plazo máximo de 10 años entre el momento en el que se cometen y el momento en el que son juzgados y se define si una persona es culpable o inocente. Ese plazo para el caso del expresidente Álvaro Uribe se cumple el 15 de octubre, así que si el tribunal no quiere que prescriba el caso, tendría que tomar una decisión antes del próximo 15 de octubre. Mientras eso ocurre, es decir, en el transcurso de la condena en primera instancia, que Jorge, lo anticipamos, ya está dada, por lo menos por el delito de soborno en actuación penal contra el expresidente Álvaro Uribe, y que se defina la apelación, el expresidente Álvaro Uribe no tendrá que ir a la cárcel, no tendría una medida de aseguramiento en su contra, ni se le suspenderían derechos políticos, él podría seguir sin ningún tipo de restricción frente a lo que hoy está haciendo. Entre otras cosas, muy activo en materia política de cara a las elecciones del 2026. Incluso, Jorge, faltaría una posible última instancia, un último recurso ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir, si el Tribunal Superior de Bogotá falla en un sentido o en otro, es decir, tanto el expresidente Álvaro Uribe como las víctimas podrían eventualmente, si no están conformes con el fallo de segunda instancia, porque el tribunal puede confirmar la condena, el tribunal puede confirmar la sentencia de la juez Sandra Heredia, es decir, que podría confirmar la condena contra el expresidente Uribe, o podría revocarla y absolverlo. En cualquier caso, o el expresidente Uribe o las víctimas, el senador Iván Cepeda, y los otros que están en ese mismo grupo podrían solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que evalúe el recurso extraordinario de casación. No es obligatorio y no es automático. La Corte lo estudia. Que es lo que siempre hemos explicado. No si obliga, acepta digamos, o no acepta. No obliga. Claro, uno, si acepta o no acepta para casación. Y 2, si estudia, decidir si casa o no casa. ¿Qué es eso? Pues Jorge, cuando casa una sentencia a la Sala Penal de la Corte, quiere decir que va a modificar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
en este caso. Si no casa la sentencia es que la deja en firme. Son los dos últimos caminos que le quedarían al caso del expresidente Álvaro Uribe. En el caso de la Corte Suprema no habría prescripción, es decir, que podría tardarse incluso años en definir la casación. Todo esto con un ingrediente adicional que es importante, Jorge, porque esto evidentemente no solamente se trata de un asunto jurídico. Lo que está haciendo la juez, sí, es jurídico, es una sentencia, pero tiene unas consecuencias políticas muy de fondo. Totales. De cara a lo que viene en el país, que es la carrera por la presidencia en el año 2026. El expresidente Álvaro Uribe en este juicio, la jueza ha acreditado los 2 delitos de soborno en actuación penal. Don Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo 8 Horas, pendiente minuto a minuto lo que ha pasado aquí en Voz Populi. Jorge, además con nuestros compañeros periodistas y Ricardo. Perdóneme, que se acaba de acreditar, Silvia, usted nos confirma. También acredita la juez, dice que está acreditado que el expresidente Álvaro Uribe cometió el delito de fraude procesal. Silvia, es decir, la juez considera que el expresidente Álvaro Uribe cometió todos los delitos por los cuales fue juzgado. Sí, Ricardo, son 3 delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. Hasta el momento ha acreditado 2 de esos 3 delitos: soborno en actuación penal en los 3 casos que usted mencionó, en donde se incluye al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, también a Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés. Lo que acaba de pasar hace unos segundos es que la juez Sandra Heredia acaba de acreditar el segundo delito por el que el expresidente Álvaro Uribe hoy está en juicio, y tiene que ver con el de fraude procesal. Si le parece, Ricardo, vamos de inmediato a los juzgados de Palo Quemado, donde está Juan Esteban Quintero con más detalles de lo que está pasando, y ya en segundos también vamos a oír a la juez Sandra Heredia en el momento en el que acredita que es el segundo delito en contra del expresidente Álvaro Uribe. Juan Esteban. Silvia, oyentes de Voz Populi, se acredita el segundo delito por lo cual fue llamado a juicio el expresidente Álvaro Uribe. Solamente queda restando el delito de soborno simple. Quedan preguntas sobre cuál es la diferencia entre soborno simple y soborno en actuación penal. Pues el soborno en actuación penal está estrictamente relacionado con la manipulación de informes judiciales. Y recuerde usted, Silvia, que a lo largo de este proceso se ha hablado en reiteradas ocasiones de cartas que habrían enviado a la Corte Suprema de Justicia los paramilitares mencionados en este proceso, y que ellos habrían enviado esas cartas escritas por una instrucción que les habría dado directamente el abogado Diego Cadena. De hecho, uno de los puntos más polémicos de esas cartas es que las 3 coincidían, las 3 decían prácticamente lo mismo. Sobre el punto que mencionaba Ricardo sobre la prescripción del caso, aún está vigente. Recordemos que en el mes de octubre se le vence el plazo a la Fiscalía General de la Nación para llevar al expresidente Álvaro Uribe a una decisión de segunda instancia. Ya tenemos claro cuál va a ser el camino en este proceso judicial. Ya se lograron acreditar 2 delitos, solamente queda restando el de soborno simple. En diálogo con Blue Radio, el abogado Jaime Lombana, que hace parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, nos había dicho que él confiaba en que el Tribunal Superior de Bogotá tiene todas las capacidades para emitir un fallo de segunda instancia, pero no deja de ser llamativo, Silvia y oyentes, que es muy poco tiempo para este extenso sentido de fallo. Estamos hablando de más de 1000 páginas, como lo mencionó esta mañana la jueza Sandra Heredia. Por ponerle un ejemplo, recuerda usted que el año pasado Santiago Uribe Vélez fue absuelto en primera instancia por un juzgado de Antioquia relacionado con esos nexos que al parecer él tenía con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Él fue absuelto en ese proceso y aún estamos a la espera, ya ha pasado más de un año, aún no hay una decisión de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Antioquia. Pues tendremos que ver qué pasa con este proceso, porque aún está ese fantasma de la prescripción. Ya sabemos por dónde va encaminada la decisión de la jueza Sandra Heredia y hay múltiples reacciones políticas. Sí. El ambiente está un poco ya caldeado aquí en los juzgados de Palo Quemado, Ricardo, y también decir que hay expertos que nos dicen que en caso de que este proceso llegue a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, estaríamos hablando de que el proceso se podría alargar incluso de 2 a 5 años más en caso de que no prescriba. Escuchemos a la juez, 4:55 minutos, habla la juez Sandra Heredia a esta hora. La libertad, honradez, pulcritud de un amigo, conocido o simplemente líder puede estar en peligro, menos cuando la situación jurídica
que ha tenido que enfrentar el señor procesado se ha mantenido pública y captado la atención incluso de personas o familiares no familiarizadas con esos temas. Así que este evento de fraude procesal, junto con los otros que han sido analizados con antelación, ha quedado suficientemente probado y el análisis de la determinación y demás elementos de la conducta punible se analizará en conjunto respecto de las conductas punibles, en la medida que, conforme con el escrito de acusación, fueron varios los documentos que se incorporaron posterior al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero del 2018 que propendían por el mismo fin. 4:56, allí está la juez Sandra Heredia confirmando que, de acuerdo a su lectura, al análisis del expediente, el expresidente Álvaro Uribe también habría cometido el delito de fraude en acción penal, en este caso en torno a este episodio. En el caso de Juan Carlos El Tuzo Sierra, ex narcotraficante y ex paramilitar. Vamos en directo al complejo judicial de Palo Quemado. Escuchemos lo que pasa hasta ahora en la audiencia, lo que dice la juez Sandra Heredia. 4:57. Por lo tanto, el examen que se exige es, comillas, nuevas pruebas allegadas, una o varias, distintas de las recaudadas, apreciadas y valoradas por el funcionario judicial al momento de adoptar la decisión inhibitoria que adicionalmente desvirtúen sus fundamentos, cierra comillas. Así entonces, al haberse aportado a la Corte los 3 memoriales en donde sus amanuenses daban cuenta que los hechos denunciados por Álvaro Uribe Vélez en contra de Iván Cepeda Castro tenían la virtualidad de haber ocurrido, porque como integrantes del bloque Metro algunos... Continúa leyendo hasta ahora la juez Sandra Heredia la decisión. La noticia hasta ahora es que el expresidente Álvaro Uribe será condenado por ahora por 2 delitos. No se ha referido la jueza al tercer delito por el cual fue juzgado. Es decir, el expresidente Álvaro Uribe será condenado por fraude procesal y por soborno en actuación penal. Todavía no llega al resuelve, pero ya ha anticipado que esa es su decisión. A esta hora hay tensión en los juzgados de Palo Quemado. A esta hora hay manifestantes apoyando al expresidente Álvaro Uribe y también un grupo de personas que están celebrando el fallo que va en sentido condenatorio por parte de la juez Sandra Heredia. Algunos de ellos, incluso, ojo porque estas informaciones de servicio, están bloqueando la carrera 30, la avenida Ciudad de Quito, al frente de los juzgados de Palo Quemado. ¿Qué pasa en este momento, Sergio Barbosa? Hola Ricardo, sí señora, yo los saludo nuevamente desde el complejo judicial de Palo Quemado, en donde a esta hora siguen los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe, pero también sus contradictores que en medio de arengas expresan su sentir en este denominado juicio del siglo. Aquí sobre la calle 19 hay uniformados de la policía, pero además gestores de convivencia quienes hace apenas instantes tuvieron que intervenir porque se volvieron a caldear los ánimos entre las personas que están aquí frente a los juzgados de Palo Quemado, y es que así ha sido el panorama durante todo el día desde que se instaló esta audiencia sobre las 8:30 de la mañana. Hubo momentos muy álgidos en donde incluso la policía tuvo que entrar a una de las personas para evitar agresiones físicas. Sobre la carrera 30 en inmediaciones del complejo judicial de Palo Quemado también hay varias personas con pancartas, pero en otro sitio de Bogotá estamos hablando de la carrera 7ª con calle 45, esto en la localidad de Chapinero también hay manifestaciones, y por último en la ciudad de Bucaramanga en este día del juicio que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe hay otro punto importante, Ricardo, y es que los jueces de conocimiento del complejo judicial de Palo Quemado mostraron su respaldo a la jueza de caso Uribe y allí piden referirse a ella con respeto, pero además tener respeto también por la autonomía judicial. Escuchemos qué fue lo que dijo concretamente Catherine Niño, quien es la representante de los jueces penales del circuito de Bogotá. Discrepa de la sentencia proferida por nuestra compañera, es el propio ordenamiento jurídico quien ha previsto los medios para controvertirlas ante las instancias legalmente establecidas y por los sujetos procesales con legitimación para instaurar tales recursos. Razones por las cuales, sin desconocer el mandato del artículo 20 de la Carta Política que consagra la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opinión, pero que, a su vez, es un derecho que tiene sus límites a la luz de lo señalado por nuestra Corte Constitucional, hacemos un llamado para que cualquier comentario sea con el debido respeto, ello teniendo en cuenta las publicaciones que con ocasión a este juicio se han emitido previo a la decisión y ahora conociendo el desenlace.
Por lo anterior y en solidaridad con nuestra compañera, hacemos un llamado para que se respete la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado social de derecho. Ya ustedes escuchaban a la representante de las jueces penales, pero también Carlos Chaparro, quien es el juez penal 46 del circuito de Bogotá, ha hecho una petición a la Unidad Nacional de Protección y al mismo Consejo Superior de la Judicatura para que se refuerce la seguridad de la jueza encargada del caso del expresidente Álvaro Uribe. Es la información a esta hora desde el Complejo Judicial de Palo Quemado, Ricardo. Sergio, gracias. 5 de la tarde, 1 minuto.